Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues porque Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que, en nombre de Jesús, todos doblen de rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Gloria
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podían haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes. Pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, también se va a recordar en su honor lo que ella hizo conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro, uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle unos tras otros: ¿soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se las dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno,
salieron hacia el monte de los Olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy mismo, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen, oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor le había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera la Escritura. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no respondió nada.
El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hace? ¿Ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiendo este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él
no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos todos de rodillas. De pie y continúa el relato. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras que este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron dónde lo ponían. Hasta aquí la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que puedan tengan la bondad de sentarse. Hermanos, unas breves palabras en este primer día de la gran Semana Santa, los días más importantes que anualmente llegan para nosotros los que somos cristianos. Con el Domingo de Ramos se abre la puerta principal de entrada para estos días.
y oportunamente con estas lecturas que se acaban de proclamar, se nos pone el ambiente de aquellos acontecimientos que nos han dado la vida definitiva, la vida eterna. El Domingo de Ramos se celebran dos acontecimientos que hay que recordar con relevancia. El primero de ellos, con la bendición de ramos, de palmas, hemos nosotros evocado el momento en que Jesús entra a la ciudad santa, Jerusalén. Ha entrado muchas veces, ha predicado en el templo. Hay quienes lo ven con odio, quienes lo ven con envidia, porque no soportan esa luz refulgente que se dimana de este hombre Dios. Efectivamente, el Dios humanado, aquel que vino a este mundo a cumplir la misión de ser el Redentor y el Salvador. La entrada que nosotros recordamos cada Domingo de Ramos es aquel momento solemne donde Jesús entra montado sobre un burrito. Los antiguos emperadores y reyes entraban a sus dominios en elegantes caballos blancos y corceles. En cambio, este rey, el verdadero y auténtico rey de todo, ha entrado humildemente, montado sobre un asno, poniendo así de manifiesto su humildad, su rebajamiento y su cercanía a todos los hombres de todos los tiempos. Se cuenta en el Evangelio que cuando los niños hebreos y los agradecidos, los buenos corazones movidos por Dios gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. La rabia y el odio de los sumos sacerdotes, la envidia de los fariseos, se acercaron a los discípulos para decirle: díganle a la gente que se calle. Y Jesús escuchó y contestó: yo les aseguro que si estos callan, gritarán las piedras. Efectivamente, esta es una profecía que siempre se cumple. El señorío, la realeza de Jesús siempre está ahí. Esto no se puede ocultar. Brilla con su luz. Y esta realeza de Jesús, no comprendida por este mundo, porque está en oposición a lo que el mundo considera realeza, es la causa del juicio más injusto que en la historia del mundo el hombre ha cometido. Efectivamente entró a la ciudad santa y entró para dar su vida por nuestra liberación. El relato del Evangelio de uno de los sinópticos que corresponden el Domingo de Ramos y esta vez a Marcos, nos ha recordado justamente la génosis de Jesucristo. Esta palabra quiere decir el rebajamiento, el vaciamiento que hace Él entregándose en las manos de los pecadores, para que colgándolo en la cruz atraiga a todos hacia Él. Y atrayéndonos a todos desde el madero de la cruz, se levante su reino, su imperio,
que no es un reino e imperio de opresión, de humillación para los demás, no. Es un reino de justicia, de amor, de generosidad, de entrega, de caridad auténtica. Con el Domingo de Ramos, evocando y recordando la pasión y muerte de Jesucristo, hemos entrado ya a la conmemoración anual de estos misterios que nos han dado vida. Yo quiero preguntar a todos ustedes y a los que nos ven a través de los medios de comunicación, ¿cómo pensamos vivir estos días que una vez más la misericordia de Dios nos regala? ¿Estamos en disposición de ser agradecidos con Jesús, que nos ha prodigado semejante amor hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál es el programa que ustedes y yo tenemos en estos días grandes de la Semana Mayor? El programa correcto que anualmente la Iglesia invita a sus hijos diseminados por todo el mundo es el programa de la reflexión, el programa de la meditación, de la oración, el programa de prepararnos con mayor intensidad e ilusión, como lo decíamos desde el pasado miércoles de ceniza, cuando entrábamos en la Cuaresma para llegar a estos días grandes y a estos días santos. La Semana Santa coincide con tiempo para mucha gente de vacaciones. ¿Qué significa para nosotros los cristianos vacacionar? Verdaderamente, como seres humanos necesitamos descansar, pero la verdadera vacación, como dicen los santos, no es el ocio ni la vagancia, porque como decían nuestros mayores, la vagancia es la madre de todos los vicios, y eso es muy cierto. El demonio te encuentra de vago, te encuentra desocupado, inmediatamente te pone la tentación y caes en el pecado. Estos días tienen que ser utilizados para empaparnos del misterio del amor de Dios, para que juntos vayamos configurando nuestro corazón, nuestra vida con este Cristo, Cristo que se entregó voluntaria y obedientemente a la humillación de la muerte en la cruz por todos nosotros. Semana Santa, en este tiempo en que la humanidad está viviendo momentos difíciles desde hace más de un año, tiempos que nos han golpeado duro, porque muchos de nuestros conocidos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, han vivido su Pascua como víctima y a consecuencia de la pandemia que todavía azota a este mundo. Sí, bien es cierto que esta pandemia nos ha horrorizado. Esta pandemia nos ha hecho tomar decisiones relevantes. Ha cambiado la historia del mundo, de este mundo posmoderno. Pero ese cambio que genera esta crisis sanitaria mundial tiene que ser tomado por nosotros los que somos de Cristo para un cambio de vida, para una definitiva y radical conversión. ¿Es que acaso todavía necesitamos mayor sacudida para despertarnos del letargo en el que hemos caído en este mundo? No podemos salir de esta crisis sanitaria como hemos entrado en ella. No hay mal que por bien no venga. Dios sigue hablándonos en los acontecimientos de la vida. ¿Qué nos está gritando el amor de Dios
en estos tiempos duros que estamos viviendo. No solamente crisis de salud, tenemos que ser objetivos y llamar también las cosas por su nombre. Una sociedad con terribles crisis morales, una sociedad que quiera permisar lo que Dios no permite, el pecado. Una sociedad que se quiere endiosar y le quiere quitar la prerrogativa que solamente le compete a Dios. Una sociedad meramente antropológica, donde se quiere colocar al hombre como dueño absoluto que decide desacertadamente sobre los días de su vida. Pero hay otras crisis tremendas que nosotros estamos viviendo también en estos días, y es la crisis de la fe. Porque donde el pueblo cristiano diseminado por el mundo quiere sentir la firmeza de la roca sólida, muchas veces se siente plantado, parado sobre un pantano que le amenaza con tragarlo y hacerlo sucumbir. Crisis de una sociedad y de una clerecía vacilante y pusilánime. Tiempos donde el pueblo de Dios quiere oír de los labios de nosotros los sacerdotes estas cosas, estos relatos que nos han dado vida y salvación. El pueblo de Dios quiere en estos días vernos a nosotros los sacerdotes entregados completamente a las cosas de la religión. Y le duele a este pueblo cuando la clerecía manipula la palabra para conveniencia temporal, social o política, o incluso sanitaria. Porque la verdadera salud que el pueblo debe alcanzar y que los sacerdotes debemos predicar es la salud espiritual, la de vivir en gracia de Dios, la de acercarnos a los sacramentos, la de hacer una buena y santa confesión, que le pedimos perdón a este Dios misericordioso, lleno de ternura y de clemencia. Y aunque bien es cierto que debemos cuidar esta vida, pero no es primordial la predicación de nosotros, porque si el pueblo nos llama curas, es porque somos los curas del alma. Dejemos que los médicos curen y cuiden los cuerpos. Los sacerdotes estamos llamados a cuidar lo que no muere, aquello que es inmortal, que es el alma, que una vez que termina la peregrinación en este mundo, vuela a encontrarse con el divino juez Jesucristo. Que estos días de Semana Santa en este año donde hay crisis, nosotros aprovechemos para arreglar nuestra vida. Posiblemente sea la última de la Semana Santa para algunos, no lo sé si para mí también, pero no me voy a cansar de levantar mi voz como una trompeta y que mi lengua siga siendo, como se aplica sin presunción alguna al precursor de Cristo, espada afilada, para que se levante la voz y el pueblo de Dios pueda escuchar la predicación de un sólido, contundente y sustancioso evangelio que nos interpela y que nos llama a la verdadera conversión. Sí, hermanos, ser de Cristo, ser católicos, es algo difícil, porque no es nada más reducirnos a las celebraciones de ceremonias externas. Es llevar en el corazón inscrita la ley del amor. De ese amor que, como dice Juan de la Cruz, lacera el corazón y es hermano de la muerte. Miremos a Jesús,
que desde la cruz nos está gritando su amor, su clemencia y su compasión. No cerremos los oídos a esta invitación. Que la Semana Mayor que ha comenzado con estos santos misterios sea motivo de un cambio de vida, de un reconciliarnos con Dios y de un limpiar nuestra conciencia y nuestras almas para vivir en este mundo, en el servicio auténtico, vaciándonos completamente de aquello que nos impide ser de Cristo, sirviéndonos y ayudándonos unos a otros, siendo valientes y no corrernos como cobardes ante las amenazas que el demonio nos pone para que nos dé miedo y perdamos el cielo. No tengamos miedo, que aunque la pandemia nos robe la vida temporal, no nos puede empujar a la condenación si morimos con las botas puestas como discípulos auténticos de Cristo. Si esto lo predicamos, esto lo tenemos que hacer vida. Qué vergüenza sería, hermanos, que presentándonos ante el Señor nos diga: qué cobarde fuiste, porque te corriste de los momentos de prueba y dificultad y no cumpliste con el mandamiento completo del amor. Cuidemos sí esta vida, don de Dios, pero esta vida se va a terminar, y prediquemos la vida definitiva de la cual hemos sido ciudadanos y a la cual podemos tener acceso por este sacrificio redentor de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Digamos en bien y en circunstancias difíciles, en momentos de prueba y en momentos de felicidad o de tristeza, más que con la acción, más que con las palabras, con la acción, que somos de Cristo. Y con esa entrega que debemos hacer especialmente con los que más nos necesitan, vamos a poner en evidencia nuestro discipulado auténticamente cristiano. ¡Viva Cristo Rey!